este sector lo iremos viendo una recuperación muy hacia más o menos julio del próximo año, se nos va a tardar en recuperar. Y el otro con alerta es la parte de construcción civil. No estamos teniendo nuevas obras públicas, hay una gran cantidad de constructoras en obras civiles, entonces todas entran en una competencia por la poca obra pública que se genera. Ahí es donde están las mayores alertas. ¿Dónde están las mejores dinámicas? Turismo, ya la reseñábamos con esa cantidad de turistas extranjeros y que van a seguir llegando. Datos simplemente al margen. Una ciudad como Medellín, en la actualidad, es la segunda ciudad en el mundo con más nómadas digitales. La primera es Barcelona. Entonces, imagínense la dimensión que tiene pues, una ciudad como Medellín, pero encadena eso con Cartagena, Bogotá, con los diferentes tipos de turismos que se generan en el país, porque tienes el turismo, un turismo de aventura, tienes un turismo recreativo, tienes un turismo desde el frente de negocios, por eso se está volviendo un apalancador importante. Frente de comunicaciones, que aquí viene integrado todo lo que tiene que ver con tecnología, va a seguir teniendo una dinámica bastante interesante. Miren el sector comercio, ¿dónde está? Si uno dice de 0 a 100, entonces 50 hacia abajo es un desempeño adverso. Efectivamente, estamos viendo una caída en su dinámica en ingresos, pero vamos a ver ahorita en la proyección cómo estos ajustes o estas dinámicas de crecimiento se empiezan a recomponer, pero hoy evidentemente estamos teniendo un reto en la actividad. Ahí entonces tomamos una foto desde los ingresos y también desde su productividad, que son las utilidades. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en este mapa de los sectores? Todo lo que hemos hablado hasta este momento tiene que ver un poco con qué nos ha pasado. Pero entonces luego la pregunta es, ¿qué nos va a pasar? Cuando uno pregunta económicamente a un mercado, a un sector, ¿qué le va a pasar? Te tienes que ir a los empresarios. El empresario es el que mueve la dinámica económica. Y en el empresario hay unas decisiones que son decisiones racionales tomadas a través de datos y hay otras decisiones que van mucho más desde la estimación, desde el sentimiento. Esta gráfica que ustedes ven en pantalla es un poco desde el sentimiento. ¿Qué está percibiendo el empresario? ¿Qué está percibiendo el inversionista local? ¿Qué está percibiendo el líder de las organizaciones en nuestro país? Es un indicador que se llama índice de confianza sectorial y básicamente va de 0 a 100 puntos. Si nos marca 100 puntos, quiere decir que los empresarios de todos los sectores están viendo que a futuro van a tener un buen desempeño. Si se nos ubica en 0 puntos, los empresarios están diciendo, a futuro estoy viendo una gran cantidad de retos, voy a estar controlando las inversiones, no voy a expandirme mucho. Miren qué nos está ocurriendo en la actualidad. Al corte pues, del primer semestre, registramos 35,6 puntos. Cuando comparamos este dato, pensemos en nuestra historia más reciente, los últimos 3, 4 años, los momentos de mayores retos que ha tenido nuestra economía. ¿Cuáles han sido? Mayo del 2021, cuando tuvimos la marcada protesta social que llevó a bloqueos. Entonces, cuando tú en Colombia tienes dos de los principales puertos, Buenaventura y lo que tiene que ver con el norte de nuestro país, y alguna de las vías que se circulan hace un bloqueo, inmediatamente tienes un problema completo de suministro en el país. Entonces, aquí nos pasó este efecto en mayo del 2021. Entonces, la confianza ya cayó 39 puntos. ¿Cuál fue el otro momento crítico? Abril de 2020. ¿Qué teníamos en abril de 2020? Ya nos anunciaron que el aislamiento iba a ser permanente, ¿sí? Íbamos a tener varias semanas, varios meses en un proceso de aislamiento y con la advertencia de que nos podíamos morir, ¿cierto? Entonces, en una situación como abril de 2020, ¿qué pensamiento íbamos a tener en negocios? En mayo del 2021, después de venirnos recuperando de pandemia, pues hay bloqueo, entonces el desarrollo de negocios, ¿qué va a pasar? Y hoy, que ya no nos ocurre esa misma situación, o sea, no hay, en el país siguen existiendo bloqueos, pero no tan marcados como los de mayo del 2021, entonces no tenemos esa situación y no tenemos una situación de pandemia porque nuestra confianza está tan baja. Miren que la confianza viene bajando más o menos desde julio y se ha estancado, pues está como en un nivel bajo de confianza, no aumenta mucho más, tampoco, no aumenta mucho más la desconfianza, no aumenta más la confianza. Básicamente, cuando uno le hace un doble clic a estos datos, pues tiene mezcla de muchos elementos. Un temor hacia un cambio de nuevo gobierno, entra un nuevo gobierno y te anuncia una cantidad de reformas, pero también hay elementos que tienen que ver con datos específicamente desde lo económico.
Uno le hace un doble clic específicamente a la conclusión del primer semestre y teníamos estas 4 principales variables. Una variable de dudas, si vamos a tener suficiencia energética o no, porque el nivel de reservas viene disminuyendo. La semana pasada y esta semana pasó un tema bastante revelador, y es que el presidente de Ecopetrol dijo, vamos a seguir explorando, y hoy, por ejemplo, anunció de 5 contratos que van a reactivar en exploración. Entonces esto probablemente, que estaba generando desconfianza, ya se vaya a moderar un poco. Un segundo elemento tiene que ver con la vivienda. Y es que la vivienda es tan clave en nuestro país que es uno de los sectores que más encadenan. Solamente la construcción inmobiliaria de vivienda te genera encadenamientos con alrededor de unos 20 sectores, te genera encadenamientos con la cantera, con el transporte, con la de suministro de personal, con la de materiales agregados, con los de catering. Te hace un agregado de círculos de sectores que se te encadenan, que es bastante clave. Y en vivienda estamos viendo caídas de ventas de más del 50%. Estamos viendo desestimientos de más del 100%. Un desestimiento es cuando una persona dijo, sí, yo voy a comprar esa vivienda, y luego al tiempo dice, no, ya no la va a comprar. Eso está creciendo más del 100%. Entonces ahí hay una amenaza en desempeño económico. La reforma laboral, que inicialmente se había pensado que había quedado hundida, y quedó efectivamente hundida en la primera legislatura, pero ya el gobierno ha anunciado que la vuelve a radicar en esta segunda legislatura. Todavía no está fijo cuál va a ser el día de su radicación. Es una reforma que, hasta lo que habíamos leído y analizado, pues te puede poner en riesgo 450.000 puestos de trabajo, dijo Banco de la República. Andy, la semana pasada en su congreso en Cartagena, dijo que puede generar hasta riesgo de 1,7 millones de puestos de trabajo cuando ya haces una proyección. Entonces, ese va a ser un reto importante en caso de que se materialice como está. Y un último reto que está viendo el empresario es, venga, fenómeno del niño. Y es que fenómeno del niño, ¿qué significa? Nosotros tenemos energía eléctrica que dependen de los embalses. Entonces, si los embalses disminuyen, nos toca prender las térmicas. Colombia probablemente no sufra un riesgo de racionamiento, pero tiene que prender las térmicas, y las térmicas funcionan con gas y con carbón. El precio de gas y precio de carbón es mucho mayor, entonces el precio de la energía se te puede aumentar. Y el precio de la energía te aumenta, pues te aumenta los servicios públicos de las personas, entonces te puede afectar el consumo y te afecta el servicio público también de la empresa, el precio de la energía que paga la empresa. Y el segundo elemento es que con temporadas áridas extendidas, los niveles de producción agrícola te van a presentar un reto. Entonces los precios de los alimentos te generan también presiones al alza. Y cuando uno mira nuestra inflación alta, por lo menos hasta el año pasado, los 2 principales inductores de inflación alta era energía y era alimentos. Entonces, por eso, un fenómeno del niño extendido puede generar un reto importante en materia empresarial. Ahora bien, frente a esto, ¿cuáles son los elementos más claves que tenemos que tener en cuenta al interior de nuestra organización? Casi que es obligatorio en el interior de nuestra empresa estar actualizando nuestra matriz de riesgos. Esta es la matriz que nosotros estamos viendo más transversal desde sectorial en las diferentes organizaciones. ¿Qué le está pasando a una organización en Colombia? Constantemente se ve enfrentada a un bloqueo económico por protesta social, ¿sí? Entonces ese es un riesgo que hay que administrar. Entonces, bueno, ¿qué tema paralelo tengo? ¿En cuáles productos prefiero asumir el sobrecosto vía transporte aéreo? ¿O cómo hago la programación frente al desarrollo del suministro en medio de esta situación que se está presentando? Desastres naturales, desde Foro Económico Mundial, todo el tema de cambio climático lo consideran como la principal amenaza para la humanidad. La segunda amenaza consideran que es el cibercrimen, por eso está aquí señalado. Los conflictos geopolíticos, miren una situación como la de Rusia-Ucrania, que viene de mucho tiempo atrás, casi que desde la disolución de la Unión Soviética viene ese conflicto geopolítico. El año pasado se agravó, y miren el problema tan grande que nos empezó a generar en suministro y en acceso frente a los temas de precios. No estamos exentos de nuevas pandemias, y las nuevas pandemias que se reseñan siguen siendo por temas de zoonosis. Zoonosis es la relación entre el humano con los animales, entonces una relación que no sea adecuada, que no exista el respeto por los mismos, pues puede conllevar a desatar nuevos tipos de pandemias de origen viral, como los tipos de gripas que se agravan. COVID es una gripa agravada. Nuevas regulaciones, nos pasan todos los sectores de la economía, en la economía colombiana no es la excepción, los errores humanos pues que siempre van a existir.
la disrupción tecnológica, entonces la tecnología como un apalancador de crecimiento, como un apalancador de productividad o como un reto, ¿sí? Como mi capacidad de apropiarme en tecnología al interior de la organización. Pero el que a nosotros más nos llama la atención es quiebra de proveedores. Es para nosotros el riesgo emergente que está tomando más protagonismo. Cuando uno está en el sector comercio y tiene en su cadena de proveedores una dependencia marcada, y ese proveedor del cual tengo dependencia se me quiebra, pues básicamente me está poniendo en riesgo el desarrollo de mi operación. Este año, y viene desde el año pasado, pero este año vamos a ver la quiebra de muchas empresas, y esa quiebra de esa cantidad de empresas, lo estamos viendo incluso en los procesos de reorganización que se están presentando, puede poner en riesgo el desarrollo de mi operación. Entonces, como es un riesgo, pues cuando uno identifica un riesgo, no es alarmarse, sino ser proactivo a atacarlo. Y esos son los que estamos reseñando en la transversalidad de los sectores en lo que tiene que ver con la parte de comercio. Miren, yo les decía al principio, hombre, tenemos que tener en cuenta 5 variables. Hemos hablado de crecimiento económico. En crecimiento económico está atado el tema de empleo. Colombia está teniendo buenos resultados en materia de empleo. Me falta que hablemos de inflación, cómo se asignan los precios en nuestra economía, que hablemos de tasas de interés, qué está ocurriendo. Y les hablaba que la quinta variable tenía que ver con qué tan fuerte o qué tan débil es nuestra economía frente al resto del mundo, y eso lo vemos en la tasa de cambio. La tasa de cambio es vital en toda la economía colombiana, solamente por el hecho que nosotros anualmente importamos 70.000 millones de dólares y exportamos 55.000 millones de dólares. Tenemos una balanza comercial deficitaria en más o menos unos 15.000 millones de dólares, entonces siempre vamos a estar dependiendo de lo que nos ocurra en el frente del comportamiento del dólar. Comportamiento del dólar siempre pues se genera como el comentario constante, bueno, no hay una bola de cristal para saber el futuro. Sin embargo, nosotros desde Sectorial lo que consideramos es que hay que ser conscientes un poco de cuáles han sido los inductores de una apreciación o una depreciación de nuestra moneda para entender qué nos puede pasar a futuro. Porque se generó un mensaje, sobre todo cuando empezó el nuevo gobierno, de la moneda, nuestra moneda se está depreciando por el cambio del nuevo gobierno. Y eso no es del todo cierto. O sea, el nuevo gobierno está más o menos por acá, ¿sí? La entrada. Y miren nuestra moneda cómo venía depreciándose. Entonces, entendamos un poquito estas razones para poder saber qué nos va a pasar a futuro. Resulta que el único momento en el que nuestra moneda logró apreciarse, o sea, ganar mayor valor frente al dólar, fue por acá, entre el periodo del 2009 al 2015. Si ustedes recuerdan, en esa época confluyeron tal vez 3 grandes elementos para la economía colombiana. Primero, Estados Unidos había entrado en crisis. Como había entrado en crisis, las calificadoras internacionales dijeron: Estados Unidos es un lugar riesgoso para poner dinero, entonces no pongan dinero en Estados Unidos. Entonces empiezan a salir los dólares de Estados Unidos a buscar a qué economías van y se dirigen esos dólares. Entonces miran a Colombia, y el segundo elemento, Colombia casi que llega a producir 1 millón de barriles. El sector petrolero creciendo muy, muy fuertemente, entonces empezó a ser un atractivo para la inversión. Si generamos más inversión en el sector petróleo, o sea, vamos y generamos más yacimientos, pues ahí van a haber capitales que se requieren, entonces los dólares van a ser necesarios ahí, entonces un sector que te atrae a los capitales. Y un tercer elemento, esas mismas calificadoras que dijeron en Estados Unidos no es atractivo poner dinero, en Colombia en el 2011 dijeron: pongan el dinero en Colombia, porque Colombia es atractivo. Gana Colombia un grado de inversión, le dan calificación en grado de inversión. Nosotros ya teníamos, pero lo habíamos perdido por allá en la crisis del 98, el 99, con todo el tema pues hipotecario que se presentó, el tema del sector inmobiliario, y lo volvimos a recuperar en 2011. Tengan en cuenta ese dato, tardamos más o menos unos 10, 11 años en recuperar grado de inversión. Por eso hoy que no tenemos grado de inversión, pues probablemente el horizonte va a estar allá. Entonces esos 3 elementos confluyeron, entraron masivamente dólares en nuestra economía y miren, llevaron ese precio de nuestra moneda incluso a 1.770 pesos. ¿Qué ocurrió después de ahí? Miren la curva. Y básicamente, ¿qué nos ha explicado este comportamiento de depreciación de nuestra moneda? Primero, Estados Unidos, para salir de la crisis, dijo: me voy a convertir en el principal productor de petróleo del mundo y lo voy a hacer a punta de fracking. Entonces desarrollan la tecnología de fracking, lo implementan de una manera masiva en muchos de los yacimientos que ya habían sido explorados,
y Estados Unidos empieza a producir casi que más de 10 millones de barriles de petróleo. Entonces, ese nivel de producción vuelve y te acerca los dólares allá. Luego entra este disruptor de mercado, como lo es Donald Trump, y lo primero que hace es que hace una reforma tributaria que le disminuye impuestos a las empresas, con su visión de que Estados Unidos vuelva a ser una potencia industrial, hace esos elementos de guerra comercial con China, vuelve muchos elementos de proteger su economía, y eso le empezó a dar réditos en materia económica. Entonces Estados Unidos se vuelve bastante atractivo, el resto del mundo empezaba a recuperarse, y a nosotros, incluso antes de la pandemia, por acá en nuestra región, esos capitales que ya se estaban yendo para otros lugares, miraban nuestra región y decía, mire, se está presentando una protesta social en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Colombia se presentó en el 2019 y luego se presenta el estallido social del 2021, perdemos el grado de inversión y nuestra tasa de cambio se dispara de esta manera. El cambio de gobierno nos generó una volatilidad en tasa de cambio sin lugar a dudas, pero nuestra moneda ya se venía depreciando. Ahora bien, entonces, ¿qué va a pasar a futuro? Pues piensen a futuro si algunos de estos elementos se pueden repetir o no se pueden repetir. Piensen si, por ejemplo, Estados Unidos será que va a entrar en recesión o no y nuestra economía le va a ir bien económicamente o no. ¿Qué estamos viendo nosotros? Nosotros estamos considerando que, digamos, los efectos más adversos a nivel económico ya se están concluyendo. No vemos a Estados Unidos entrando en recesión, tal vez en el largo plazo sí existan algunos riesgos, pero no estamos viendo pues esa materialización de recesión. Estamos viendo algunos problemas en China, estamos viendo problemas en Europa en algunas economías, pero el gran motor de Estados Unidos no va a tener pues ese problema en materia de recesión. Como no se materializa esa recesión, entonces la protección que han tenido los capitales refugiándose allá vuelven y salen a los mercados. Colombia el año pasado registró la inversión extranjera directa más alta en los últimos 10 años. Este año la inversión extranjera directa de Colombia está creciendo a tasas del 25%. Con cambio de gobierno, con todos los elementos que hemos reseñado, para el actor internacional, Colombia sigue siendo un país bastante atractivo. Es bastante atractivo porque las bases económicas de Colombia no se han tocado. ¿Qué son las bases económicas? El Banco de la República sigue funcionando, hay independencia de poderes en el Congreso, estamos pasando por una coyuntura económica, es innegable, pero en la proyección los extranjeros de nuestro crecimiento en los próximos años y dicen este es un país que hay que seguir apostándole. Involucran masivamente más recursos, más dólares en nuestro país y por eso vimos un dólar que en su momento llegó a tocar los 5.000 pesos o casi que toca esos 5.000 pesos y hoy lo estamos viendo en 4.100. ¿Qué estamos viendo nosotros? Este resto del año, nuestra moneda va a estar rondando 3.900, 4.100 pesos, se va a ir moviendo en esa banda. El próximo año, si el gobierno mejora su nivel de ejecución y estos mensajes que se están dando en el tema de petróleo que se están empezando a generar en materia de exploración, se mantienen, probablemente ya nuestra banda vaya a estar entre unos 3.800 a unos 3.600 pesos. Eso es la dinámica que va a tener este tipo de comportamiento. Y de nuevo, esto es bastante clave teniendo en cuenta que en nuestra actividad comercial traemos una gran cantidad de elementos del extranjero. Entonces, este es el momento clave, sobre todo en hacer presupuestación, y ahí es clave el rol del Banco de Bogotá, por ejemplo, en las coberturas, en los forward, en los swap, para poder hacer una buena proyección de este comportamiento en nuestra tasa de cambio y que no nos genere sorpresas lo que se va a estar presentando en el próximo año. Miren, el otro elemento de las variables que hablábamos en materia económica es qué nos va a pasar en materia de inflación y de tasa de interés. Y aquí es donde nosotros estamos empezando a ver las mejores señales para una recomposición sectorial en general y para una recomposición del sector comercio. Esta línea que ustedes ven punteada en color verde es la inflación. Llegamos por allá el año pasado a registrar la inflación más alta en los últimos 20 años. Nuestra inflación este año pues ya viene por el orden del 12%, va acercándose hacia esos niveles del 11%. Nosotros estamos estimando una inflación del orden del 9,4% para el cierre del año. Puede estar entre el 9,4 y 10%, ahí se va a ubicar. Piensen un momento en lo siguiente. Este año, ¿cuánto se le incrementó el salario a las personas? A las personas este año el salario se les incrementó entre el 13 al 16%, ¿sí? 13% de la inflación del año pasado, los que ganan un salario mínimo se les incrementó un 16%. Ahí estuvo el rango de ajustes de salario.
Esas personas que tuvieron un ajuste en sus salarios en esas proporciones, todo este primer semestre, su salario lo concentraron en alimentos, transporte, servicios públicos y entretenimiento. Esa es la canasta que no negocian, ahí se concentran. Y empezaron a dejar de comprar cosméticos, textiles, electrodomésticos, vehículos, viviendas, ¿sí? Esas otras canastas fueron las que negociaron. Cuando la inflación ya empieza a acercarse a estos niveles, entonces se acerca al 10%, pues la persona que su salario le creció el 13%, va a ver que 3 puntos de su salario ya le empiezan a sobrar. Entonces empieza a tomar decisiones a textiles, que es el comercio, a cosmético, que es el comercio, a mejorar su canasta en los alimentos que hay comercio, en electrodomésticos que hay comercio, empieza a tomar decisiones en las otras canastas. Y toma también decisiones en guardar un dinero, ¿sí? En empezar a generar un ahorro. ¿Eso a qué nos va a llevar? Que todo este segundo semestre vamos a empezar a ver unas recuperaciones del comercio. ¿Nos va a alcanzar a borrar las pérdidas del primer semestre? Probablemente no en su totalidad, y probablemente vamos a ver al cierre del año un balance de un crecimiento incipiente del comercio. Pero al año siguiente vas a volver a tener unas tasas de crecimiento bastante interesantes en materia de comercio. ¿Cuál se te va a rezagar más? La parte automotriz. Porque necesitas esta línea azul, que esta línea azul es tasa de interés. ¿Y tasa de interés qué nos depende? El Banco de la República empiece a moderar su política, ya que nos ha mostrado que la tasa por lo menos no está siguiendo en un tren de aumento, ya la está estabilizando. Nosotros ¿qué vemos? ¿Dónde se estarán tomando disminuciones o decisiones en disminución de tasa de interés? Hacia noviembre, no inmediatamente una caída marcada, pero sino una disminución paulatina. Entonces vamos a ver un próximo año que la inflación te sigue disminuyendo y que las tasas de interés te disminuyen. Eso, en otras palabras, es el costo de consumo a través de financiación, tarjetas de crédito, vehículos de libre inversión, crédito de consumo, te disminuye tasa de interés y eso se va al consumo. Y como los precios están siendo menores, el poder adquisitivo de las personas se recupera, entonces el ahorro que no habían destinado al gasto lo destinarán al gasto, y ese nivel de consumo que antes se concentraba en las canastas básicas, ya se está volviendo una canasta básica de entretenimiento, pero alimentos junto con transporte y energía te van a las otras canastas, y ahí empezamos a ver un buen desempeño. Bien, finalmente yo les quiero contar un poquito qué está pasando también más hacia largo plazo para tenerlo al interior en cuenta en sus organizaciones, y es toda la disrupción de tecnologías, ¿sí? Es clave, y por eso está entre los riesgos. Una cosa es si me abrumo con la tecnología o si la empiezo a apropiar para mejoras productivas. Nosotros creemos que la tecnología apropiada para incrementar ventas es más complejo que apropiar tecnología para mejora de procesos internos, para reducción de costos. Ahí es donde nuestra recomendación es primero concentrarla en ese frente. En el comercio como tal y en nuestra región, todo lo que tiene que ver con e-commerce es la tercera tecnología más apropiada. Miren a la TAM. En nuestra región la que más están apropiando es tecnología para el sector salud, tecnología para el sector agrícola y tecnología para el comercio. Es lo que más se está adoptando y se está usando, y esa va a ser pues de mayor relevancia. Y cuando uno le hace un doble clic a estos elementos, pues tiene que hablar de inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, comercio es el que más apropiación está teniendo en materia de este tipo de desarrollos de tecnología. Entonces, inteligencia artificial vista como que en comercio, donde se está presentando principalmente en que los chatbots ya no sean simplemente como una respuesta emergente, sino que sea un chatbot que empieza a entender y a perfilar mucho más al consumidor, que pueda empezar a tener una conversación fluida. Si son asistentes de voz, que ese asistente de voz, su voz no sea una voz robótica, sino que sea una voz naturalizada, una voz fluida. Eso te optimiza una serie de procesos en la atención directamente con el cliente. Entonces, estos elementos de inteligencia artificial van a ser bastante claves, y esta es la adopción que tendremos de aquí al 2025. Nosotros no vemos inteligencia artificial como un desplazador del empleo, sino como una profesionalización del empleo. O sea, muchas de las funciones más básicas que tenemos en la organización, probablemente inteligencia artificial nos la va a automatizar, y esas labores que necesitan más estrategia, más pensamiento, más esos tipos de laboralidad,
ahí va a seguir siendo el humano el clave en ese frente de toma de decisiones. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos años, es lo que se denominan las organizaciones híbridas, organizaciones donde conviven los humanos y convive la tecnología. No, de parte mía, esto era lo que yo quería compartirles un poco de lo que estamos viendo en materia sectorial, en materia económica. Mil gracias por la atención, mil gracias por el espacio. Sé que hay unos comentarios para que hagamos algunas preguntas para el público con base en el bono que tenemos.